temas sobre la Corte Penal Internacional y nos quedan finalizando hoy, nos quedarían solamente tres clases, ¿sí? Entonces, esto apremiante, todavía tenemos mucho tema por ver frente a la Corte Penal. Hoy vamos a ver un poco entonces sobre algunos principios que tiene la Corte Penal Internacional que están enlazados con la competencia misma de la Corte, ¿sí? La idea es poder ver como este primer panorama de cuáles son los principios que tiene la Corte Penal Internacional, que van enlazados con su competencia, y luego pasaríamos ya a ver un poco más lo que es la estructura, cómo está conformada, eh, y cómo funcionarían las etapas dentro del proceso. Es bastante extenso, yo espero alcanzar a poder verlo todo, entonces vamos a ir adelante, ¿no? Entonces, el brillo, listo. Bueno, la clase pasada estábamos viendo sobre la competencia que tiene la Corte Penal Internacional y veíamos entonces un poco a profundidad sobre la competencia en términos de jurisdicción complementaria, subsidiaria, como la solemos llamar, que tiene la Corte Penal Internacional frente a las jurisdicciones nacionales. Entonces, allí ese es un principio también de la competencia de la Corte, que siempre va a haber una complementariedad a las jurisdicciones nacionales, que esta complementariedad está atada a que las jurisdicciones nacionales eh, no puedan, porque no estén en condiciones para hacer, ¿cierto? O no quieran ejercer su competencia. Allí son dos elementos realmente importantes para hablar de la complementariedad de la Corte Penal Internacional, y veíamos también un poco cómo se puede activar, ¿sí?, la competencia de la Corte. Hablábamos de las tres formas, a través de los estados partes. Vimos el ejemplo, por ejemplo, de Venezuela, donde son varios estados quienes presentan el caso ante la fiscalía. Estamos hablando del fiscal de la Corte, que también tiene esa potestad de activar un caso ante la Corte, y el Consejo de Seguridad mismo de la ONU, ¿no? Luego estábamos hablando de esa competencia material que tenía la Corte, y es que la Corte solamente, en términos de competencia, solamente conoce de cuatro tipos penales, y ya lo hemos abarcado bastante en estas clases: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y los crímenes de agresión, ¿no? No vamos a profundizar, ya eh, lo leímos aquí lo vimos en estas clases frente a esa mm, competencia material que tiene la Corte Penal Internacional frente a los cuatro delitos. Eh, Ahora, también estábamos conversando entonces sobre algunas formas, ¿sí?, de competencia que tiene la Corte frente al término o frente a la temporalidad. No vamos a profundizar, lo vimos la clase pasada, y ahora quisiera hablar con ustedes frente a la competencia que también tiene la Corte Penal Internacional en términos del conocimiento de casos, de cuatro o cinco principios que tiene la Corte frente a la competencia, ¿cierto? Y esto un poco relacionado a un tema que quería abordar más adelante, que es la responsabilidad individual, pero creo que por tiempos que tenemos ya nos quedarían tres clases, lo vamos a abordar también en esta clase. Ahora, hay unos principios contenidos en el Estatuto de Roma que van enfocados hacia quién puede ser un imputado, quién puede ser un procesado dentro, ¿sí?, de la competencia de la Corte Penal Internacional. Y estos principios también tienen incluso sobre quiénes pueden, sobre quienes no tienen competencia de la Corte, y algunas eximentas sobre la posibilidad o no de que la Corte investigue a una persona por alguna de los cuatro delitos que ya hemos estado conversando en estas clases. Ahora, el primera exclusión que tiene el Estatuto de Roma se encuentra en el artículo 26 y tiene que ver con los menores de edad. Eso ya, digamos, hemos venido un poco diciéndolo en algunas clases, y es que una exclusión de responsabilidad que tiene el Estatuto de Roma en su artículo 26
tiene que ver con los menores de edad. La Corte Penal Internacional no es competente para conocer de casos de personas menores de 18 años. Y un poco por lo que ya les había dicho, lo había mencionado en algunas clases, tiene que ver, ¿sí?, con ese estatus de personas protegidas o incluso de esa posición frente a convenios internacionales que se han ratificado por algunos estados frente a el papel que tienen los niños, niñas y adolescentes, ¿sí?, dentro de lo que es los instrumentos internacionales, ¿sí? Esa protección que busca, ¿sí?, la comunidad internacional frente a lo que son niñas, niñas y adolescentes. Pero igual sucede en muchos sistemas nacionales donde existe una jurisdicción ordinaria penal, ¿cierto? Y existen sistemas de justicia especiales, adolescentes, ¿cierto? Que están pensados dentro de una justicia única, ¿sí? Y que tienen algún tipo de resolución diferente, tienen algún tipo de trato diferente al que tiene un sistema ordinario. Igual, lo que pasa es que a nivel internacional no existe una jurisdicción especial para niños, niñas y adolescentes. Y eso entonces quedaría, por ende, ¿cierto?, bajo la responsabilidad de los estados nacionales. En cada estado, cada país, aplicar sus sistemas especiales que tienen para menores de edad. En últimas, también digamos que lo que busca la cooperación internacional digamos, lo que buscan los tratados internacionales es que si es un menor de 18 años, lo ideal sería buscar la protección de estos menores. Digamos que esto es un tema un poco más complejo de conversar, pero sí hace parte de la visión que se tiene frente a la protección de niñas, niños, niñas y adolescentes. El Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional también, entonces, dentro de su articulado, se exime, hay una exclusión para el conocimiento de casos por menores de 18 años, ¿sí? Ese, digamos, como un principio que tiene la Corte frente a su competencia, ¿sí? Ahora, hay un principio que tiene que ver con la improcedencia que tiene el fuero especial. Digamos que en los sistemas de justicia nacionales siempre existen unos aforados. O hablamos de personas con algún tipo de inmunidad, ¿cierto? Como por ejemplo la inmunidad parlamentaria que tienen algunos congresistas, las inmunidades que tienen los presidentes, ministros, o los fueros especiales que tienen algunos funcionarios, magistrados mismos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que un presidente de un estado cualquiera no puede ser investigado por un juez de la República, o incluso por la Corte Suprema, sino que debe primero pasar por un juicio político antes de poder pasar a la Corte Suprema. Existen ese tipo de fueros especiales y dentro de la misma sistema del estatuto no existe, ¿cierto?, esos fueros. Y digamos que algunos tratadistas lo mencionan como la irrelevancia del cargo. Es como podríamos llamar a este principio que se encuentra dentro del artículo 26 y es la irrelevancia del cargo que ostenta la persona y tiene que ver entonces por lo que nosotros llamaríamos por las inmunidades o los fueros. Y digamos que el Estatuto de Roma sí menciona que le es aplicable este sistema de justicia a cualquier persona sin distinción de su cargo. Puede ser un presidente, un jefe de Estado, un jefe de gobierno, digamos, por ejemplo, si es un ministro, ¿cierto? Un funcionario militar de alto rango, digamos, la responsabilidad penal no se eximirá en ningún caso por la calidad o el cargo que ostente la persona, ¿sí? Y tampoco por las inmunidades que conlleve el cargo que tenga la persona. Por eso les decía, esta irrelevancia del cargo se aplica al fuero especial que tenga la persona y a las inmunidades que ostente la persona. En eso creo que también es bastante um, eh, insidiosa la Corte en que ahí no existe ninguna eximenta. Que, por ejemplo, usted sea un presidente o un jefe de Estado, entonces usted está libre de la competencia de la Corte. De hecho, existe un principio de la Corte y es intentar
buscar a los más altos cargos, ¿sí? A los mayores responsables. Y allí, entonces, es importante recalcar, entonces, que este principio busca eliminar eh, cualquier tipo de inmunidad o de fuero especial, ¿sí? Un ejemplo de eso, por ejemplo, es la apertura de algunos casos por parte de la Corte para perseguir a altos funcionarios, como por ejemplo una orden de captura contra Vladimir Putin. Vamos a buscar, les voy a compartir a ustedes acá. Si lo puedo encontrar por acá para pasarles a ustedes. Entonces, por ejemplo, dentro de ese la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin. ¿Sí? Entonces, bueno, era algo que también habíamos visto la clase pasada frente a esa um, competencia territorial que tiene la Corte, que si bien, por ejemplo, un Estado como Rusia no ha firmado, no ha ratificado el Estatuto de Roma y por ende la Corte no tendría competencia en territorio ruso, al Ucrania sí reconocer la competencia de la Corte es competente por todos los hechos ocurridos en territorio ucraniano, ¿sí? Y por eso podemos ver ese tipo de noticias, como la Corte Penal Internacional emite una orden de arresto contra Vladimir Putin, ¿sí? Y esto es entonces una muestra de que la Corte Penal Internacional no exime de responsabilidades a altos cargos ni a altos funcionarios, ni existe ningún tipo de inmunidad. Si hay como unas eximentas de responsabilidad, como cualquier código penal, o, pero tienen unas causales puntuales, ¿sí? De cuáles son esas eximentas de responsabilidad. Entonces ahí pueden ustedes ver, entonces ahí está la Corte Penal, emitió este viernes una orden de arresto contra el presidente. Esta es una noticia de la BBC News Mundo, no es una fake news. El tribunal indicó que las acciones que se cometieron en Ucrania a partir del 24 de febrero, cuando Rusia lanzó la invasión a gran escala contra el país de Europa, bueno, lo están investigando por crímenes de guerra. Si no estoy mal, a la clase pasada habíamos abierto el expediente de Ucrania y ahí mencionaban no solamente crímenes de guerra, sino crímenes contra la humanidad, ¿sí? La Corte Penal acusa a Putin de estar involucrado con la deportación de niños, que también fue algo que les mostré, y dice que los motivos razonables para creer, dice que tiene motivos razonables para creer que cometió los actos directamente, además de trabajar con otras personas para ello, ¿sí? Entonces, no hay un fuero especial. ¿Quién tiene encendido el micrófono? ¿Quiere preguntar algo? Diana, ¿quieres preguntar? No, ya no. Listo. Si quieren consultar algo, pueden hacerlo en cualquier momento. Entonces, ya tendríamos dos principios importantes de la competencia de la Corte y uno es no se excluyen a los menores de edad y no existen ni fueros ni inmunidades. ¿Listo? Sin importar el cargo que tenga la persona que está siendo perseguida por la Corte. Ahora, otro principio que tiene la Corte tiene que ver con la responsabilidad, y aquí ya lo estaba mencionando, la responsabilidad de jefes y superiores. Digamos que la Corte no busca, ¿cierto?, solamente perseguir al soldado raso que comete o que hace parte de la comisión de un delito o un crimen internacional, sino que tiene como principal objetivo la búsqueda, ¿sí?, de altos cargos o de jefes de Estado o altos responsables, y es como realmente una de los principios rectores que tiene el estatuto, ¿sí? Ahora, ¿qué busca? No solamente busca quien cometa el daño, ¿sí? Sino quien está detrás de la acción. Diríamos nosotros entonces, estamos hablando de los autores materiales e intelectuales, ¿cierto? ¿Qué busca entonces la Corte? Jefes militares o el que actúe efectivamente como jefe militar, ¿sí? Para que tenga esa responsabilidad penal por los crímenes que sean de competencia de la Corte misma, ¿cierto? Ahora,
¿Qué elementos tiene porque bueno, jefes militares puede ser una cúpula militar, ¿no? Pero que tengan varios elementos dentro de esa jefatura. Por ejemplo, mando y control efectivo, autoridad, que pueda dar órdenes y que pueda haber un control frente a las acciones del equipo o de los militares que tengan bajo su control, ¿sí? Y que aún con ese control tiene conocimiento, ¿sí? Sobre las circunstancias y de cómo ocurrieron las circunstancias. Y miren, a nivel militar, seguramente, digamos, hay un nivel de certeza, ¿cierto? Bajo la inteligencia militar muy alta. Hoy en día, con toda la inteligencia militar que existe, es muy difícil que un alto mando no sepa qué hacen sus militares. Es realmente un nivel de un margen de diferente, de decir, mire, esto de verdad pasó y yo no estoy al tanto, muy bajo, ¿cierto? Entonces, la Corte sí busca, ¿cierto? Poder tener elementos probatorios que indiquen que ese jefe de Estado o ese jefe militar tenía ese margen de conocimiento frente a la comisión de estos delitos graves por parte de su subordinado, ¿cierto? Ahora, que adicional a eso, ¿sí? Teniendo conocimiento de lo que estaba ocurriendo dentro de este conflicto, por ejemplo, para los crímenes de guerra, no hizo nada, no adoptó ninguna medida, no reaccionó, ¿sí? Ni hizo ninguna acción necesaria o incluso razonable, ¿cierto? Para poder uh, prevenir como mínimo, ¿cierto? Las acciones que estaban cometiendo las personas que estaban bajo su mando. Entonces, ahí tenemos otro elemento adicional al que ejerza control, que autoridad, mando, que adicional tuviera conocimiento de lo que estaba ocurriendo, pero adicional a eso, con ese conocimiento, no hizo absolutamente nada, ninguna acción razonable o necesaria para prevenir o incluso um, mitigar las acciones por parte de los subordinados. ¿Sí? Uh, Ahí empieza entonces a gestarse algo muy importante y es un principio de responsabilidad para jefes militares y jefes de Estado y que no ocurra como ocurre en muchos países donde siempre hay la comisión de algunos delitos graves y los jefes de Estado o incluso altos mandos terminan exonerados totalmente, ya sea por un fuero especial, ya sea por una inmunidad que tienen, pero adicional porque es como aquí en Colombia decimos como, no, es que su soldado es una manzana podrida, ¿sí? Como de todo el manzanero, o de todos los árboles de manzana, esa era la única manzana podrida y no sabemos qué pasó. Cuando existen algunas investigaciones a profundidad, se puede evidenciar de que pudieron haber hecho acciones para prevenir y mitigar la comisión, por ejemplo, de un delito de lesa humanidad o incluso, por ejemplo, el genocidio. Hay algo importante para el caso de Ruanda y es que mm, lo que se dice es que sabía que iba a ocurrir, ¿sí? Que incluso hay un militar estadounidense que trabajaba con la ONU, con los cascos azules, que le envió un informe al Consejo de Seguridad diciendo, oigan, necesitamos más efectivos porque esto se va a descontrolar, aquí va a ocurrir una situación muy grave, porque ya hay unos mensajes de odio, los militares se están preparando. Yo recuerdo que alguna vez leí que eh, Francia, si no estoy mal, Francia y Bélgica enviaron unas armas a Ruanda hubo un acuerdo de paz y como parte del acuerdo de paz, países como Francia se comprometieron a entregar armas al gobierno, ¿cierto? Para fortalecer la estructura militar dentro del marco de un acuerdo de paz, eso es muy, muy común. Pero cuando se fueron a entregar estas armas, este militar, no recuerdo el nombre, yo me meto a buscarles, este militar le dijo al Consejo de Seguridad, oigan, no entreguen estas armas, algo va a pasar, o sea, algo está ocurriendo, se están preparando, y pues no ocurrió ni un mes cuando hubo el genocidio. Entonces, digamos que
había posibilidades de prevenirse, de hacer acciones de prevención para mitigar lo que fue luego un genocidio de más de 8.000 personas, Tutsi y Hutus. Entonces, bueno, ahí esa responsabilidad no solamente puede ser de el señor de la radio, del señor que salió con la macheta, del carpintero, sino tiene que haber una responsabilidad de altos mandos y de principales responsables, ¿sí? Ahora, eso en términos del jefe militar o de altos mandos militares e incluso jefe de Estado. Pero también se habla de la responsabilidad de los superiores y sus subordinados, ¿cierto? Am, que aquí, por ejemplo, yo recuerdo que existe un principio que se llama la obediencia debida, que es un principio que o bueno, es como una figura jurídica en la que los militares se amparan en términos de que yo cumplo unas órdenes, ¿cierto? Al existir una estructura tan fuerte militarmente, si yo soy un soldado raso, yo no tengo la posibilidad de contradecir a mis superiores porque eso me acarrearía incluso algunas investigaciones, algunas sanciones, algunas persecuciones por parte de altos mandos. Y existe esta figura de la obediencia debida, y es, si a mí me ordenan disparar, yo disparo. Sí existe en la doctrina internacional y en algunos tratadistas, incluso jurisprudencia, en la que esa obediencia debida tiene sus límites, y que sus límites son los derechos humanos. Y es que al final, ¿cierto? Su obediencia termina cuando usted va a infringir o a cometer un crimen internacional. Es decir, si usted le ordena cometer el genocidio de una comunidad, pues claramente usted debe evitarlo, usted debe tener claro que no puede haber obediencia debida, ¿no? Entonces, la Corte menciona en el estatuto que se habla de teniendo conocimiento, ¿sí? O deliberadamente se hace caso omiso a la infracción o a la comisión de un delito. O, o que ese crimen tenga relación o guarde relación con la supervisión y control efectivo. Al final, digamos que la conclusión es que también hay esta responsabilidad frente a la subordinación, ¿sí? Y tiene mucho que ver con que no lo eximen a usted de responsabilidad por usted decir, lo lamento, pero yo estaba cumpliendo unas órdenes, estaba bajo la autoridad de mi superior, quien me dijo, oiga, usted debe realizar esta u otra acción, y ahí pues de decir efectivamente no lo exime a usted de la responsabilidad el cumplir sus órdenes. Ahora, esto está disponible en el artículo 33 del estatuto. Yo se los voy a buscar porque es bastante interesante. Esta figura siempre ha sido utilizada por los militares en decir que hay una obediencia debida, yo debo cumplir con las órdenes de mi superior, y por ende yo pues hice lo que se me obligaron, ¿no? Ah, el estatuto, ahí se los copié, entonces vamos a hacerle un repaso, la lectura. Dice artículo 33, órdenes superiores y disposiciones legales. Entonces, quien hubiere cometido un crimen de la competencia de la Corte en cumplimiento de una orden emitida por un gobierno superior, sea militar o cívico, no será eximido de responsabilidad penal. Ahora, hay unos al menos que, ¿no? Al menos que. Entonces dice, estuviera obligado por ley a obedecer órdenes militares por el gobierno o el superior que se trate. Esa norma la jurisprudencia la ha estado evaluando, ¿cierto? Pero esa obediencia tiene sus límites, ¿sí? Tiene sus límites. No se, no se limiten a lo textual de la norma. Por ejemplo, en varios países, las cortes como supremas o cortes constitucionales han dicho, lo lamento, pero esa obediencia
de vida que usted me menciona, yo no la puedo aceptar en absoluto. En el caso, por ejemplo, de Colombia, que ha tenido un poco más de dificultades en términos del conflicto armado interno, ¿cierto? La Corte Constitucional sí se ha mencionado sobre esa figura de, oiga, usted pues está eximido porque usted está obligado por la ley a cumplir órdenes. La Corte Constitucional en Colombia se ha dicho, lo lamento, pero esto tiene una limitante. Claramente este principio no es absoluto, ni la audiencia puede ser evidentemente ciega. He compartido por el chat un artículo sobre el alcance de la audiencia de vida, por lo menos en Colombia, y no puede ser, eh, no puede ser ni absoluta ni ciega, ¿cierto? Y el límite siempre va a ser los derechos humanos. Al final también, digamos que la misma jurisprudencia internacional también ha dicho esto no es absoluto. Ahora, también, ¿quién estaría eximido, cierto, por órdenes quien no supiera que la orden era ilícita? Y aquí pues hablamos un poco más de derecho penal, en términos más coloquiales, y es, bueno, usted sabía que lo que estaba haciendo era lícita. Yo recuerdo que alguna vez un docente de derecho penal nos ponía un ejemplo que es muy colombiano, y es que aquí en Colombia, a fin de año, para los 31, para los que no sean colombianos, se hacen unos años viejos, hacen unos muñecos ah, con ropa vieja y se les rellena de ah, acerrín, que es como lo que sobra cuando cortan la madera, y se les llena de pirotecnia, de fuegos artificiales, y justo a las 12 de la noche prenden y los hacen muy bien. Créanme que aquí hay talento, así como los alebrijes en México. Bueno, los alebrijes tienen otro significado, pero que son muy hermosos, son muy bonitos. Aquí en Colombia también se hacen hijos que no son tan bonitos, pero que son muy buenos en términos de que se les deja sin cara, cuerpo, manos, algunos se mueven, otros son presidentes, son muy bien elaborados. Hay competencias sobre esto, igual como culturalmente podría hablarse de otros tipos de procesos, ¿no? Y es muy común que a medianoche se le prenda candela, se le ponga candela, se encienda el muñeco y estalle. Y recuerdo que un caso que fue real, un, un señor muy tomado, muy ebrio ya hasta la medianoche, estaba muy extremadamente tomado y sale con un arma a medianoche, y cuando tocan la medianoche apunta hacia el muñeco y le dispara, ¿cierto? Pero, oh sorpresa, el muñeco no era un muñeco, era un señor habitante de calle que tenía la ropa rasgada, que estaba tirado, y lo asesinó. Ahí el debate es, ¿existe conocimiento de que la acción que estaba cometiendo era ilícita? Es un debate que es interesante, pero también entonces esta figura sobre la licitud o no, o el conocimiento de lo que estaba haciendo en términos de orden, ¿no? Aquí estamos hablando de las personas militares o civiles que cumplen una orden, ¿no? Si la orden que estaba cometiendo era lícita o no, ¿sí? Allí, en este caso, la norma menciona que si la orden eh, no tenía usted conocimiento que esa orden era ilícita, ahí estaría usted eximiento de esa responsabilidad. Es interesante, ¿no? Porque al final uno creería que cuando te van a investigar por un delito internacional, pues, ¿cómo defiendes algo así? Pues bueno, el estatuto es un estatuto penal y también tiene herramientas para las personas que se puedan defender. Am, y también dice la norma que la orden no fuera manifiestamente ilícita. Bueno, una cosa es que usted sepa o que usted no sepa que lo que va a hacer es ilícito, pero también que la orden, ¿sí? No es manifiestamente ilícita. Cumple con todo. Es una orden emitida por el presidente, cumplió la estructura, fue a una cadena de mando, hay todo un proceso y al final usted dice, no, pues esta orden es una orden lícita y adicional, pues no vamos a cometer ningún daño. Entonces allí existen estas eximentas, ¿cierto? Ahora, la norma dice, a efectos del presente artículo, se entenderá que las órdenes de cometer genocidio o crímenes de lesa humanidad son manifiestamente ilícitas.
Aquí entonces quiero preguntarles, ¿por qué el estatuto dice todas las órdenes que sean un genocidio o un crimen de lesa humanidad son ilícitas? Aquí ya, en este artículo, el estatuto dijo, aquí no hay obediencia debida, ¿sí? Aquí no es que usted me va a decir que usted no sabía que esto era ilícito. Si es un genocidio, es ilícito. ¿Por qué estos dos tipos penales? Ahí se dice esto es manifiestamente ilícito, pero para los crímenes de guerra y los de agresión no los contempla. Allí sí puede haber entonces una obediencia debida, que no sabía que esto era lícito, que la orden estaba bien. ¿Por qué creen ustedes? Ok, entonces, imaginen ustedes, vamos a hacer un retroceso. Genocidio, ¿no? Esta es una acción que busca la eliminación total o parcial de una comunidad étnica, religiosa, cultural, y el crimen de lesa humanidad, todo ataque sistemático generalizado contra la población civil y una lista, ¿sí?, de acciones que están allí. Ahora, el crimen de guerra, decíamos, son todas las infracciones, todas las acciones o infracciones contra los convenios de Ginebra, el DIH o cualquier ley, ¿sí?, o convención o tratado sobre la guerra o los usos de la guerra. Mientras que el crimen de agresión, ¿sí?, es cuando se ataca la integridad, la soberanía de un Estado. Ahí entonces tenemos cuatro crímenes que dice la Corte. No hay, ¿sí? O bueno, hay, no puede haber, ¿sí?, orden de vida o obediencia de vida plenamente, porque se entiende que en los genocidios y en los crímenes de lesa humanidad no hay, no, o hay una ilicitud manifiesta, se entiende como ilícito. Pero en los crímenes de guerra y en los crímenes de agresión, usted sí puede decir, oiga, no sabía que esa orden que me estaban dando no era ilícita. Entonces, tiene que ver con el tipo penal. Por ejemplo, no sé si aquí hay militares en la clase, me gusta, y la vez pasada teníamos algunos militares, estaba interesante. Pero bueno, por ejemplo, usted está, y bueno, hablábamos también en clases pasadas sobre el combatiente. Hay combatientes y hay personas que no participan en los combates, ¿sí? Civiles, militares heridos, prisioneros de guerra, etcétera, ¿sí? Usted es un combatiente y usted está en medio de una confrontación. Literal, usted se está confrontando al otro lado de la barricada con otro grupo. A usted le dan la orden de lanzar unos batucos, unas bombas, ¿cierto? Al otro lado. Usted cumple esa orden de tirar los batucos, ¡pa!, caen al otro lado y cuando van, porque ya no hubo confrontación, encuentran que habían, ¿sí?, retenidos civiles. Usted puede decir, ojo, yo o cumplía una orden en medio de una confrontación como combatiente y del otro lado habían combatientes activos, ¿sí? Y yo, ¿sí?, no tenía conocimiento que la acción que estaba cometiendo podía tener, ¿sí?, o no, una acción ilícita. Y hablamos de principios de distinción, pues a pesar de que estábamos allí, puedo decir el principio, ¿sí?, de necesidad o incluso de prevenir, ¿sí?, me daba mi elemento de que allí no habían civiles. Esto, digamos, palabras más, palabras menos, tiene de ancho como de largo, pero tiene que ver con esa posibilidad, porque solamente quien está en un conflicto armado, quien está enfrentándose de un lado a otro, y esto aplica para partes, cualquiera de las partes, sabe lo tenso que es reaccionar ante una situación de esta, ¿sí? Ah, no es fácil. Yo he estado en zonas de conflicto donde he escuchado fusiles o activación de bombas y la capacidad que tienes para reaccionar ante una situación en la que estás escuchando taca, 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 es muy limitada, ¿sí? Digamos, la capacidad de decir, ¿qué hago? ¿Me tiro al piso? ¿Camino? ¿Corro? Entonces, en las situaciones de estrés en medio de un conflicto armado, aumentan, ¿cierto? Y la capacidad de reaccionar.
también. Por eso existen todos estos principios, todas estas reglas, para prevenir y mitigar un poco el sufrimiento humano. Pero entonces un poco de por qué la corte, el estatuto dice, ojo, el genocidio no puede ser, el genocidio no puede ser amparado en la visión de que yo no sabía que esto era ilícito. Es decir, intentar matar, afectar, torturar, eliminar a una comunidad entera me queda muy difícil, ¿sí? Como incluso ser humano, entender que ahí usted no está entendiendo que hay algo ilícito. Y un muy buen ejemplo de eso tiene que ver con el genocidio nazi. Los nazis, ¿sí? Amparaban los campos de concentración y el asesinato a comunidades judías, gitanas, a comunistas, etcétera, basados en que la ley lo permitía, era lícito. Y ustedes, aunque lo más macabro de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto nazi es que era legal, estaba amparado ante la norma, ante la ley. Um, y eso lo hacía un poco más complicado. Y un poco la crítica que se hacía al sistema exegético del derecho es cuando se decía que y solamente los jueces estaban amparados en el imperio de la ley y solamente podían hacer lo que la ley les decía. Por eso un poco las escuelas del derecho han evolucionado a que no podemos ser solamente exegéticos de la norma, incluso se hablan de que los jueces deben hacer análisis más sociojurídicos, hacer un análisis un poco más pensados en la realidad social de las personas. Bueno, pero esto no es para esta clase, pero ahí está en la esencia de este articulado el decir, el genocidio y el crimen de lesa humanidad, lo lamento, no son, nunca van a ser lícitos, ¿sí? Y ahí entonces lo que yo les decía, el principio de obediencia de vida tiene sus límites. No pueden ampararse los militares en decir que cumplían una orden si van a asesinar a una comunidad entera. No existe obediencia de vida. No sé si quieran mencionar, si hay colegas que quieran hacer alguna pregunta o quieran aportar sobre este tema tan importante. ¿No? Bueno, entonces vamos con el siguiente principio dentro de la responsabilidad de la Corte Penal Internacional y hablaremos del dolo y el conocimiento. Digamos que este principio está inmerso también en nuestros ordenamientos jurídicos nacionales. Digamos, esto lo aprendemos en Penal uno, Derecho Penal uno, Derecho Federal Penal uno, en cualquier. Sharon, ¿sí? Ah, sí, disculpe. Una pregunta. Ya ve que en este de las órdenes en contra de genocidios y crímenes de lesa humanidad no existe como una justificación o exoneración al respecto. Eh, ¿Y si tu vida estaba, digamos, comprometida, o sea, que no tenías otra opción, no pudiese existir algún tipo, por ejemplo, en un ejemplo, ¿no? El tema este de la bomba atómica, que pues es aplastar un botón, o sea, yo sé que en pocas palabras, ¿no? Pero si te están obligando o no sé, en ese caso, como, o sea, no habría tampoco. No, digamos que es, es un debate moral al final, ¿cierto? Porque si lo hablamos desde lo exegético de la norma, no. Ujú. Existe esta obediencia de vida, ¿sí? Sí existe, digamos, el principio de la obediencia de vida existe en la que se entiende que una persona que está bajo la jerarquía militar, la supervisión militar, ¿sí? Tiene esa responsabilidad de cumplir la ley. Lo pueden meter preso, sancionar, etcétera, ¿cierto? Y que existe, ese principio existe. Los militares tienen el principio de la obediencia de vida. No obstante, en la Corte, digamos el estatuto, le da límites a ese principio o a esa posibilidad y le dice, ojo, para los genocidios y los crímenes de lesa humanidad, lo lamento, no existe obediencia de vida. Usted no va a cometer un crimen contra la humanidad, como por ejemplo la de activación de una bomba contra toda una comunidad.
el alcance del daño material que usted va a hacer, ¿sí? Como por ejemplo el asesinato de 33.000 personas, ¿sí? No tiene el alcance a que usted haya dicho, no, lo lamento, es que fue una orden. Entonces, no existe, ahí se elimina esa orden de vida. Tiene varios nombres, orden de vida, de obediencia de vida, como quieran llamarlo, pero no Obediencia existe para la jerárquica. Corte y para el Estatuto no. ¿Sí? No sé, José, ¿quieres preguntar algo? No. Listo, Sharon. Ahora, existe seguidamente, dentro también del Estatuto de la Corte, el dolo, ¿cierto? Y el conocimiento. Digamos que, como les venía diciendo, esto no es el descubrimiento del fin del mundo, es el principio, es una figura del derecho penal que estudiamos todos, ¿cierto? Y es la intencionalidad con la que se comete la acción. Y, digamos, la Corte no tiene nada novedoso acá, entonces será responsables penalmente, ¿cierto? Quienes cometan alguno de los cuatro delitos de competencia de la Corte, ¿cierto? Y aquí la Corte habla si existen materiales probatorios para entender que usted lo realizó con la intención y el conocimiento. Intención y conocimiento, ¿sí? De que iba a cometer alguno de estos cuatro delitos o crímenes internacionales, ¿cierto? Um, Ahora, estos conocimientos y estas intenciones, ¿cierto? Um, También tiene unas eximentas. Cuando la persona se exime de decir que hubo intención, hubo conocimiento de una acción. Pero, gracias. Pero no es nada diferente a lo que ya hemos visto. Básicamente es que con la intención de hacer o con la intención de cometer um, alguno de estos cuatro delitos, y allí entonces la Corte, digamos, no ha creado, o el estatuto no ha creado nada nuevo, ¿sí? Ahora, lo que sí está novedoso un poco es cuáles son las circunstancias que tiene la Corte para eximir de la responsabilidad penal por la comisión de estos delitos, ¿sí? Porque primero, son muy extensos, ¿sí? Y son una muy buena herramienta para poderse defender ante la Corte Penal Internacional. Y, por ejemplo, el primer caso o la primera causal para eximirse de responsabilidad penal ante la Corte es que si la persona padezca una enfermedad o una deficiencia mental que la prive de su capacidad, por eso hablábamos del dolo, para apreciar la ilicitud o la conducta que está cometiendo, ¿cierto? Ah, y allí, pues, digamos que un poco lo que ha dicho la Corte es que esto hay que probarlo. No es como que usted llega y dice ante la Corte con su abogado defensor que usted tiene una enfermedad o padece una enfermedad mental. Esto hay que demostrarlo a través de peritazgo, a través de historiales clínicos, médicos forenses, pero la primer causal que tiene las personas para eximirse de la responsabilidad penal ante la Corte Penal Internacional por la comisión de alguno de los cuatro delitos es padecer una enfermedad o deficiencia mental que le prive de su capacidad de apreciar la licitud. Y eso es importante porque no es como que, ok, yo me eximo porque tengo limitaciones para caminar porque no tengo dos pies. Padezco una enfermedad. Ojo, es que esa enfermedad o esa disposición mental le impida entender o sea, no le da la capacidad para entender que esa acción es ilícita, ¿sí? Como por ejemplo puede ser un trastorno, ¿sí? Un trastorno agresivo, un trastorno psicótico, alguna de estas enfermedades que le puedan eh, o que le impidan tener la capacidad de decir es que esto es ilícito. Ahora, veremos más adelante que eso no quiere decir que no haya una acción para esta persona. Puede ser que la Corte Penal Internacional analice, no,
digamos, como pues, también la comunidad internacional debe reaccionar frente a una persona que debe tomarse acciones frente a que esta persona no tiene la capacidad para entender, ¿sí? Que lo que está haciendo es un delito o un crimen contra la humanidad. Pero bueno, eso lo hablaremos más adelante. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en los sistemas penales nacionales, en la gran mayoría? Y es que si una persona, por ejemplo, se encontraba que no tiene capacidad, porque mentalmente no tiene capacidad para entender la acción que cometió, sí debe entonces, y entendiendo un poco si esta persona eh, puede ser un riesgo para la comunidad, a tener otro tipo de decisiones por parte del juez, que tal vez no sea una intramural, pero tal vez pueda ser la reclusión en un centro psiquiátrico o la reclusión en un centro de salud, ¿sí? Esto ocurre cuando el juez queda demostrado que la persona no está en la capacidad, ¿sí?, de entender la ilicitud de la acción que cometió. Ahora, otra eximenta que tiene la Corte Penal Internacional para eximir de responsabilidad es del estado de intoxicación que igual, nuevamente, prive la capacidad de la persona para entender que lo que hizo es ilícito o la gravedad de la acción que está cometiendo. ¿Sí? Eh, bueno, esto salvo que la persona se haya intoxicado a sí misma, ¿no? Esto no es como un principio libre albedrío. Yo mañana me voy no, perdón un poco la expresión, me voy a meter la cocaína que pueda para ir y asesinar a una comunidad indígena o étnica, ¿sí? La corte dice, ojo porque usted mismo, ¿sí?, tomó la decisión de intoxicarse con el fin de, y bueno, ahí ya lo lamento, pero ah, no hay esa eximenta, ¿sí? Ahí claramente hay unos riesgos, hay toda una conducta que se puede tipificar como un crimen de competencia de la Corte. Solamente es que esta persona estuviera intoxicada, que le priva de esa capacidad, pero que no haya sido por voluntariedad y adicional que sabiendo que con la intoxicación que iba a hacer, iba a poder ocurrir. Es un debate más complejo, pero por ejemplo, pasa lo mismo con los conductores ebrios, por ejemplo. Entonces, una persona que sabe que si toma, que si bebe alcohol y conduce, seguramente dice lo típico, y no, es que yo he tomado, yo ebrio conduzco mucho mejor. Pierdes capacidad, ¿sí? Y puedes que llegues muy bien a tu casa, como puedes que accidentes a 5 personas y las mates. Entonces, ahí el ejemplo de la corte es como pudiste haber omitido, ¿cierto? La comisión de ese delito, con el hecho de o no haber tomado o no haber conducido, ¿sí? Por eso el consumir algo que lo intoxique como una bebida alcohólica o un alucinógeno, te exime siempre y cuando no lo hayas tomado voluntariamente o tengas la capacidad de entender que puede haber la comisión de un delito más adelante. Allí, dice la Corte, lo lamento, pero no hay una eximenta de responsabilidad, ¿sí? Eh, y ahí no queda más sino responder ante la Corte por la comisión del delito. Hay otras dos eximentas de responsabilidad y algunos temas adicionales que tiene el Corte Penal Internacional frente a la eximenta, pero vamos a descansar un poco, volvemos a las 9 en punto, 10 minuticos. No he tomado café, voy a tomar café y ya nos vemos a las 9 en punto. ¿Listo, colegas?
Hola, colegas, volvimos a una salvedad. Les dije que a las I9, pero bueno, estoy en Colombia, pero es a las I10, eh, solamente para hacer ahí la acotación que eran 10 minutos y volvemos a las I10. Vamos a continuar entonces para ver si podemos hoy terminar de ver la mayoría de los principios. Todavía nos faltan otros principios dentro del Estatuto de Roma y estamos en este momento viendo las circunstancias en las que se exime de responsabilidad penal a una persona. Ya vimos entonces que el padecimiento de una enfermedad de una enfermedad o una deficiencia mental, dice la norma, que le impida, ¿sí? O limite su capacidad para que esta toma de decisión se entienda como ilícita o incluso el impacto de la naturaleza de la conducta que va a realizar, pero pues que claramente la enfermedad debe estar relacionada con su capacidad, ¿no? Nuevamente, tengo, no sé, enfermedades que tengo un, un cáncer de páncreas y pues voy a matar gente, perdón. No tiene eso no limita su capacidad mental para entender que la acción que va a cometer es ilícita y que la gravedad de su naturaleza, pues es un crimen contra la humanidad, a menos que se pruebe que este cáncer de páncreas afecta su capacidad mental. Pero esto solamente lo va a definir en el juicio eh, un perito, un médico forense, que le dé los elementos probatorios a la corte para definir que usted no estaba en capacidad mental para tomar esta decisión. Hablábamos de que si la persona estuviera intoxicada, ya, y que también le limite su capacidad. No obstante, si esa intoxicación fue voluntaria o que sabiendo que intoxicando podía ocurrir una acción. Poníamos un ejemplo rápido, el que toma, se embriaga y sabe que salir a conducir puede, evidentemente, bajo el estado de embriaguez, asesinar a una persona, ¿sí? Ahora, existen dos últimas eximentas eh, que establece el estatuto y también, digamos, es parte de las eximentas que existen en muchos de nuestros códigos nacionales y es la defensa, ¿no? La defensa propia o incluso o la defensa contra un tercero, mi hijo, mi esposa, mis padres, ¿no? Dice la norma que también existe debida defensa o defensa propia como una eximenta de responsabilidad. Ahora, am, esta defensa tiene dos conductas adicionales y es que para la particularidad de los crímenes de guerra, para los crímenes de guerra, si la acción que se cometió era esencial para su supervivencia, ¿no? Ahí también hablan de un tercero, ¿sí? O de un bien protegido, o incluso de un bien militar, mm, pero eso tiene que estar mediado por la necesidad, ¿no? Ya hablamos de los principios. No todo lo que ocurre en la guerra es a libre albedrío, hay unos principios que lo rigen. Pero digamos que me gusta pensar que cuando hablamos de los crímenes de guerra, que saquen a los genocidios, a los crímenes de lesa humanidad, a los crímenes de guerra, cuando exista esa esencia misma de la supervivencia, am, ahí hablamos también de una defensa propia racional. Pongamos un ejemplo. Los crímenes de guerra son un listado largo, ¿no? Pero, por ejemplo, un crimen de guerra es la toma de rehenes. Ah, un, un batallón, bueno, digamos, un móvil militar llega a una zona eh, donde están haciendo una operación militar frente a un grupo armado no estatal, ¿cierto? Y allí son atacados por este grupo armado no estatal. La única forma en la que ellos puedan sobrevivir, ¿sí? Es tomándose, por ejemplo, la escuela, un ejemplo,
y llevando civiles para, como rehenes para, digamos, eso va a detener el ataque. Aquí, esto, digamos, tiene una línea delgada, ¿no? Por el uso de militares, pero lo que sí dice la Corte es, en los crímenes de guerra, si usted logra demostrar, ¿sí? Que esa acción era esencial para su supervivencia, usted lo puede hacer. Como usted puede estar eximido de responsabilidad. Miren, esto tiene todo un debate probatorio, esto no es simplemente a la ligera, hay que llevar pruebas, hay que llevar testimonios, hay que demostrar que si usted no hubiera tomado esos rehenes, que no sé si no, simplemente los tomó como rehenes para ganar tiempo y poder salir de la zona, tal vez usted hubiera muerto. Entonces, y por eso la particularidad de lo que dice la norma y es, ojo, para los crímenes de guerra, ¿cierto? También se podría entender como legítima defensa el uso, ¿cierto?, de algunas acciones tipificadas, um, siempre y cuando, o cuando medie la necesidad de supervivencia, ¿sí? Y esto pues claramente es un poco discutido y debe ser debatido. Ahora, lo que no le va a exhibir usted de responsabilidad, basándose en la defensa razonable, diciendo usted, por ejemplo, hablábamos de los crímenes de agresión, ¿no? El que, bueno, a través de la fuerza invada la integridad, la soberanía de otro país, o por el uso de la legítima defensa en esa acción de invasión. Pongamos un ejemplo. Mañana Estados Unidos realiza una acción de agresión contra México, quiere tomar parte del territorio y por ende el Estado mexicano tendría que actuar en legítima defensa del territorio. Esa situación en la que los militares están actuando en defensa del territorio, eso no los excluye de responsabilidad penal, ¿sí? Están en situación de defensa. Una cosa es la defensa del territorio y del Estado y otra cosa es la legítima defensa suya frente a una acción de supervivencia o una acción que le pueda generar un daño a su vitalidad, ¿no? Entonces, aquí es importante porque hay que diferenciar entre la acción de la defensa propia a una agresión extranjera, como Estado, ¿cierto? A una legítima defensa frente a mi supervivencia. No sé si este punto lo pude, si se los pude explicar bien y si me entendieron. Entiendo con su silencio que me entendieron. ¿Ok? No sé del tamaño si usted un robo está claro, profesor. Un robo medio, ¿vale? Listo, Moisés. Ok. Am, Y existe entonces, por última, como eximenta de la responsabilidad, y Sharon un poco lo preguntaba, pero ojo, esa también no está libre albedrío. Esta tiene que ser basado en un análisis por parte de la Corte, y es que se exime de responsabilidad cuando exista una amenaza evidente contra su vida o que pueda generar la muerte o lesiones corporales graves, ¿sí? Contra usted o contra alguna persona. Aquí diríamos, por ejemplo, la legítima defensa es una acción es una reacción ante una acción, ¿cierto? Y les ponía el ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos y tenemos que reaccionar frente al ataque del otro grupo armado. Yo tengo que ocultarme, tomar rehenes, esto va a evitar, es una legítima defensa. Violé con los convenios de Ginebra, tomando rehenes civiles, pero lo estoy finalmente tratando de salvaguardar mi vida. En esta se habla más de que la acción ocurre bajo la amenaza, ¿sí? Latente, de que está en riesgo mi vida. Es decir, yo realizo la acción por una amenaza. Ya lo decía. Yo activo una bomba nuclear porque tal vez están amenazando mi vida. ¿Puede ser una eximenta de responsabilidad? Puede ser una eximenta de responsabilidad. No obstante, ¿sí? Siempre va a ser a la disposición de las pruebas que usted logre demostrar, ¿cierto? Que había una amenaza. No por órdenes, que es lo que diferencia con lo que veíamos ahora, Charo. Una cosa es que usted se exima porque había una orden, es que está la orden acá, ¿cierto? Siempre y cuando me dé una orden, una jerarquía y una supervisión, no hay eximenta de responsabilidad. Pero si lo que al final
es la supervivencia de mi vitalidad o la de mi familia, puede hablarse de una eximenta, pero la Corte sí menciona dentro de su, bueno, el estatuto lo que se menciona es que la acción en principio, ¿cierto? No también no haya jugado allí dentro de mi análisis una capacidad de prevenir. Bueno, digamos, la Corte al final dice, todas estas circunstancias de eximenta de responsabilidad van a ser analizadas caso a caso a través de los juicios, ¿sí? Y de claramente las audiencias de prueba, para demostrar que tanta eximenta responsabilidad pueda tener o no. Es decir, es que a mí alguien me amenazaba, que si no lo hacía me asesinaba. Claro, pero ¿dónde están los elementos probatorios para probar que su vida estaba mediando frente a una acción como esta? ¿Listo? Ahí hablamos entonces de las eximentas de responsabilidad que se entienden dadas dentro del Estatuto de Roma. No sé si a este punto tienen alguna pregunta porque ya no hablaremos de eximentas de responsabilidad ni de competencia de la cual. Ok, listo. Entonces, la, la segunda, digamos, el segundo grupo de principios, esos principios que vimos ahorita, son principios, yo los llamo como principios grupo uno grupo 2 de principios. Este grupo uno tiene que ver con la competencia de la Corte, ¿sí? Y las responsabilidades penales individuales, de altos mandos, y existe otro grupo de principios que son principios más sobre la naturaleza, ¿sí? De la investigación y del juicio mismo. Podríamos decir un poco más sobre el procedimiento, procedimental, ¿no? ¿Y cuál es el primer principio que tiene este grupo importante de principios? Es el principio de imprescriptibilidad de la conducta. Aquí es muy importante que ustedes sepan que los crímenes de competencia de la Corte no prescriben nunca, ¿sí? No existen por ejemplo, en algunos estados tienen la prescripción de la acción penal, ¿no? Entonces, eh, para crímenes contra la humanidad o contra la dignidad humana o con crímenes contra las personas, son, por ejemplo, el homicidio prescribe a los 12 años, ¿no? Entonces, toda acción penal prescribe a los 12 años frente a, por ejemplo, delitos como el homicidio. No sé, estoy dando un ejemplo cualquiera. O los delitos contra bienes materiales, privados, etcétera, prescriben a los 5 años. No sé. Todo este tipo de figuras frente a la prescripción de la acción penal no funciona en la Corte. En la Corte, los delitos no son prescriptibles, no prescriben por el pasar del tiempo. Una cosa es la competencia temporal de la Corte, ¿sí? Si la Corte, si los delitos son cometidos desde antes del 2002, pues no son competencia de la Corte. Si México lo ratificó en el 2002, pues los delitos serán de competencia de la Corte, es a partir del 2002 que México ratificó el estatuto, etcétera, ¿cierto? Pero eso quiere decir que si se comete un delito en territorio mexicano, de los crímenes entendidos como crímenes de lesa humanidad, después del 2002 y se vuelve de competencia a la Corte, no prescribe nunca. De ahí en adelante, la Corte tendrá competencia siempre para poder conocer la acción penal frente a alguno de estos delitos contemplados por la norma, ¿sí? Allí hablamos entonces de qué? De la imprescriptibilidad de la competencia de la Corte para estos 4 delitos. Como le digo, juega un poco con lo que es la competencia temporal de la Corte, pero simplemente teniéndolo muy claro, ¿sí? Teniendo claro cuándo, a partir de cuándo la Corte tiene competencia. Esperen un momento, qué pena con esto.
Lo lamento. Bueno, entonces estábamos mencionando que existe este principio de imprescriptibilidad de la competencia de la Corte frente a la Comisión de los Delitos de Competencia del Estatuto de Roma. Un segundo principio, entonces, es el nullum crimen sine lege, y es un poco como no existe, ¿sí? Delito ni hay pena sin ley, ¿no? Más o menos, pues, lo que podría decir. Y ahí la Corte menciona, y es que nadie será responsable penalmente, ¿sí? A, a menos que sea por una conducta que constituya el estatuto, ¿sí? O de competencias que tenga el estatuto. Es decir, no existe la responsabilidad penal más allá de lo que establece esta norma. Es decir, no se puede, y es un principio que se le impone a los jueces o a los magistrados de la Corte Penal a no inventarse otras normas. Hay demasiadas ejemplos, unos son buenos, otros son malos, no vamos a entrar en debate acá, y le voy a mencionar uno que es un poco muy um, discutido. Quiero mencionar antes de decirlo que estoy a favor de la tipificación de este delito, pero por ejemplo el feminicidio, muchos jueces penales, ¿sí? Condenaron por el delito de feminicidio sin que existiera todavía la norma, ¿sí? Claro, decían, bueno, se condena tantos años por homicidio, pero en el cuerpo de la sentencia estaba inscrito que era un feminicidio. Luego, posterior, se crean en algunos estados o algunos países normas donde se modifica y se crea la ley para castigar el feminicidio. Pero en principio, muchos jueces en algunos, y hay muchos ejemplos en Latinoamérica, que se sancionaban el homicidio bajo la figura del feminicidio. Esto lo que busca esta norma es, no hay responsabilidad penal si no existe ni el delito ni el castigo, ¿sí? Solamente tendrá castigo o responsabilidad penal los establecidos por la competencia de la Corte. Y esto lo señala la Corte porque evidentemente sí existen, y vuelvo y les pongo el ejemplo del feminicidio, por ejemplo, esa proactividad de los jueces, ¿sí? De sancionar. Ahora, vuelvo y les digo, no estoy diciendo que estoy en contra de este tipo de proactividad, sino que la norma sí es muy clara en mencionar, no va a haber responsabilidad penal por algo que no esté dentro del código. Es decir, si mañana, por ejemplo, los magistrados identifican que existe acciones que puedan ir más allá del genocidio o del crimen de lesa humanidad, que espero Dios que no exista, ah, no podrán los jueces inventarse este castigo ni este delito. Eso tendrá que ir a una asamblea nuevamente de la ONU, tendrá que llamarse a los delegados para ver si se realiza una modificación del estatuto. De resto, no existe. Ahora, la interpretación del crimen, ¿sí? Será de forma estricta, ¿sí? No será por analogía, como eh, hagamos un análisis más analógico de qué es entonces el genocidio, será que no. Esa interpretación del crimen, ¿sí? Es de forma estricta. ¿Mm? Si llegase a existir una ambigüedad entre la situación, el crimen y la interpretación de la norma, ¿cierto? Solamente será interpretada a favor de la persona procesada. Y es un principio, el principio de favorabilidad, que incluso está en muchas de nuestras normas penales, ¿no? Principio de favorabilidad. Siempre la norma penal tendrá ese principio de favorabilidad. Si hay una ambigüedad en la interpretación del delito, si es que definitivamente no tenemos claridad, certeza en que la comisión de lo que ocurrió no es un genocidio, eso no es un genocidio, no estamos todavía plenamente seguros, no podemos entonces aquí hacer una analogía, es que tal vez si lo vemos desde el punto de vista al revés, entonces tal vez podría, no hay analogía, es estricto. ¿Hubo o no la intención de eliminar total o parcialmente a una comunidad étnica, religiosa? ¿Existió o no existió esa intención y esa acción? ¿Listo? Y si existe la ambigüedad, claramente va a ser entonces a favor de la persona procesada.
Eso, digamos, conforma ese universo de lo que estaríamos hablando, de que nadie será responsable penalmente, a menos, ¿cierto?, que constituya un delito claramente definido por la competencia de la Corte, ¿sí? Ahora, dentro de ese mismo principio, que no hemos salido del null crimen sine ley, ¿listo? Dentro de este mismo principio, nada de lo que estamos hablando dentro del mismo principio, ¿sí? Ah, podrá afectar la idea misma o la estructura misma de los crímenes que conoce la Corte. Es decir, no puede haber una interpretación más allá de lo que ya está establecido en el estatuto. Y esto busca mucho porque, digamos, es un poco como proteger, ¿sí? Lo que se logró. Yo les decía a la clase pasada, esto fue un debate a nivel internacional por todos los intereses de la geopolítica de establecer una Corte Penal Internacional, de mm, establecer un código que incluso podría perseguir a presidentes. Entonces, lo que busca este principio es cerrar esa posibilidad, ¿cierto?, de que haya interpretaciones abiertas, ¿sí?, ante múltiples sistemas legales, sistema legal anglosajón, sistema legal, hay legales, sistemas legales escriturales plenamente, hay sistemas legales con interpretaciones jurídicas, sociojurídicas, hay toda una variedad de escuelas y de análisis de interpretación, incluso en el derecho penal. Yo recuerdo que tenía un debate fuerte con un docente frente a la escuela utilitarista del derecho penal, frente a, y un poco lo que vemos en algunas sociedades, y es que la conducta penal solamente es sancionada en muchos casos cuando se es cometida, ¿cierto? Cuando hay una finalización de la acción. Um, y digamos lo que busca entonces el estatuto es limitar esa interpretación, ¿sí? Está allí, no lo vamos a analizar más allá de lo que ya la norma contiene, y lo que vamos a analizar, lo que se va a analizar es la responsabilidad penal por la constitución de alguno de estos crímenes, y si existe alguna ambigüedad frente a la comisión va a ser a favor entonces de la persona procesada, ¿sí? También entonces estaremos frente a la posibilidad de mecanismos de defensa de las personas que están siendo enjuiciadas por la Corte. Ahora, un tercer principio entonces es el principio de irretroactividad de de la acción penal, ¿sí? Sí, de la acción penal. Y en esto entonces, ya lo habíamos mencionado, ¿cierto? Y es que nadie podrá ser investigado por la Corte Penal Internacional, de conformidad a cualquiera de los artículos, por una conducta anterior a la entrada en vigor de la norma. Ya lo hemos mencionado, competencia temporal de la Corte, y bueno, no vamos a entrar en más debate. Si la comisión de un delito, por ejemplo, ocurrió en territorio mexicano desde antes del 2002, no puede existir competencia de la Corte. No hay irretroactividad de la acción penal. Si como ocurrió, por ejemplo, en Guatemala, que fue hasta el 2012, si ocurrió en Guatemala en el 2010, no existe retroactividad. Si ocurrió en Ucrania desde antes del 2014, y por eso lo que les contaba la particularidad, y es que Ucrania, el gobierno de Ucrania lo reconoció a 2021, pero lo reconoció con la competencia del 2014. Y eso un poco para poder abarcar la situación que ocurría con Rusia desde hace mucho tiempo y un poco la invasión a Crimea, ¿no? Por ejemplo, también dentro de esta irretroactividad, ¿no? De la norma, menciona que, bueno, no es irretroactiva al estatuto, la competencia antes de entrada en vigor. Ahora, de modificarse, y aquí sí es diferente, de modificarse el derecho aplicable, ¿cierto?, a una causa, antes de que se dicte una condena, ¿sí? Siempre, y digamos, esto también hace parte de las normas que están dentro de nuestros códigos penales.
Si, por ejemplo, antes de dictarse sentencia se dicta una norma, se hace una modificación que le sea favorable al reo, al indiciado, al inculpado dentro del proceso, le es favorable. Ahí sí existe la irretroactividad de la norma, ¿cierto? Si, por ejemplo, le es favorable a la persona, ahí sí puede esta norma puede ser utilizada. Y es un poco el principio de favorabilidad para el reo o para la persona procesada. Nada diferente de lo que ustedes ven dentro de sus normativas internas de los estados. ¿Sí? No hay nada que sea diferente. ¿Sí? Ahora, un tercer principio entonces para el Estatuto de Roma es la nula poena sine lege, ¿sí? Y esta es un principio que versa, es también un principio muy sencillito, y es que quien sea declarado por parte de la Corte Penal Internacional como culpable, ¿sí? Ah, solamente podrá recibir una pena por parte de la Corte. Nada del otro mundo. Entonces, por ejemplo, si la Corte Penal Internacional encuentra que Reiner Pino es culpable por la comisión de un delito internacional, crimen de guerra, ah, solamente puede ser sancionado por la Corte. Pues que entonces la Corte Suprema de Justicia diga que en base a lo que dijo la Corte Penal Internacional, lo condenaremos a 35 años de prisión. Y es como, lo lamento, pero este principio aplica que solamente podrá ser eh, sancionado por la corte que lo acaba de juzgar, ¿sí? Vuelvo les digo, esto es un principio muy sencillo, pero como aquí median tantos intereses internacionales de la geopolítica internacional, pues lo que busca esto es un poco blindar también, digamos, a las personas que están dentro del proceso en el marco de la Corte Penal Internacional. ¿Listo? Y por último, está el principio de cosa juzgada. Tampoco es un principio que ustedes no conozcan. Y en este principio hay algunas cositas interesantes. Y es que, bueno, la norma por excelencia es que nadie podrá ser procesado en una corte en razón a las conductas eh, cuando ya hubieran sido condenados o absueltos, ¿sí? Nada diferente en nuestros ordenamientos internos, ¿no? Si una persona ya ha sido procesado, ha sido encontrado culpable o absuelto por un juez, ya no se podrá iniciar otra acción penal, ¿sí? Ante otro juez por esa misma acción. Sería cosa juzgada, ya un juez lo determinó. Ahora, lo que menciona la Corte, ¿sí? Frente a... Espérenme un momento. Qué pena, colegas. Entonces, em, este principio sí tiene una novedad para mí y es que la Corte, digamos que no existe otra Corte a nivel de la Corte Penal Internacional que también juzgue de forma permanente estos cuatro delitos. No obstante, si hay o han ocurrido que han existido tribunales de justicia transicional o tribunales como el Tribunal Paz Sierra Leona, o incluso Nuremberg, o incluso Yugoslavia, que han condenado recientemente. Y aquí sí, también entonces la Corte menciona que nadie va a ser entonces enjuiciado, ¿sí? En razón a cualquiera de los delitos obtenidos por la competencia de la Corte,
cuando exista un tribunal que ya lo haya condenado. Este ejemplo versa mucho por ejemplo, casos de personas de Yugoslavia o de Ruanda que hasta, por ejemplo, 2012 las estaban siendo condenados. La corte dijo, como no, aquí cosa juzgada, si una persona ya está siendo conocida por el tribunal, yo no tendría competencia. Ahora, ¿qué pasaría en el caso eh, y aquí les quiero abrir la pregunta a ustedes, qué pasaría si, por ejemplo, eh, vamos a poner un ejemplo de un país imaginario? Eh, no, vamos a poner Suiza. Si en Suiza, por ejemplo, se cometiera un genocidio y los máximos responsables, ¿sí? Son enjuiciados por un tribunal nacional, ¿sí? Am, y, por ejemplo, este Tribunal Nacional enjuicia al presidente con magistrados que el mismo presidente nombró. Por ejemplo, ¿sí? Él mismo nombró, creó un tribunal y dijo, vamos a enjuiciar a todos los responsables de este juicio, ¿sí? De estos hechos de genocidio. Y este tribunal encuentra que el presidente es responsable y que debe pagar una pena de 5 años, pero pues, como es presidente, tiene inmunidad, entonces vamos a permitirle al presidente. Ahí la pregunta es, ¿creen ustedes, porque ahí chocarían varias cosas, pero creen ustedes que bajo la competencia concurrente de la Corte o la jurisdicción complementaria, la Corte, porque aquí no estamos hablando, aquí estamos hablando que ya un tribunal lo condenó, ¿sí? No estamos hablando, sino que existe cosa juzgada, ¿cierto? ¿Creen ustedes que la Corte tendría competencia para conocer de un caso así? O no, definitivamente hay cosa juzgada, ya se cumplió. ¿Qué dice Sharon? Yo creo que ya, como ya fue juzgado, ya no tiene por qué conocer la corte. O sea, como pone el caso, ¿no? Que obviamente pues existe hay impunidad al respecto, ¿no? Por el hecho de que él puso Sí, a los... Sin embargo, pues a lo que platica hace un momento, si existe que, otra corte que ya lo esté juzgando por los mismos hechos, para mí yo creo que ya no es competente, igual que ya se juzgó. No hay duda en que cuál de las dos, sino que ya fue juzgado. gracias, Sharon. ¿Alguien más quiere de pronto mencionar? ¿Qué opinan? Hubo la comisión de un genocidio, el presidente nombra un tribunal, este tribunal encuentra que es culpable el presidente, lo sanciona a 5 años de prisión, pero dice usted tiene inmunidad, entonces puede seguir ejerciendo es más como una pena simbólica, ¿sí? Y no tiene que, una medida intramural, pero adicional a eso sigue haciendo sus labores. ¿Qué creen ustedes? Sharon dice, no, aquí hay cosa juzgada, la norma diría, la persona ya ha sido condenada o absuelta por otro tribunal. ¿Qué piensan ustedes? ¿Existe o no la posibilidad de que la Corte lo investigue? ¿Algún voluntario? ¿Moisés? Yo creo que no existe la posibilidad de que la corte lo... Moisés, te escucha muy lejos. No sé si tal vez puedas acercar el micrófono. Yo creo que sí existe la posibilidad de que la corte lo investigue. Ok, ¿crees que sí existe la posibilidad? ¿Por qué crees que sí existe la posibilidad, Moisés? Porque aún no ha sido debidamente juzgado. Ok. Dale, Moisés, gracias. No sé si alguien más quiera mencionar algo. Sharon dice, ya hubo cosa juzgada, un tribunal que lo investigó. Moisés dice, sí, habría posibilidades porque no hubo un debido enjuiciamiento. ¿Alguien más quiere de pronto participar? ¿Qué opinan? Buenas tardes, yo soy Silvia Saavedra. Hola, Silvia, Pues ¿cómo yo, estás? gracias. Yo también creo que sí puede ser juzgado nuevamente porque a lo mejor quedaron por ahí algunos indicios o delitos que no se juzgaron, aunque se pudo haber juzgado, sí pudo haber sido juzgado en otros, pero no en todos. Ok, si son sobre, Silvia, si son sobre hechos nuevos, diríamos sí, porque son Así hechos es. nuevos. Pero si sobre ese hecho, genocidio, ya, digamos, este tribunal lo encontró culpable
dijo, no, este señor presidente fue culpable porque dio las órdenes, o digamos, no dio las órdenes, pero sabiendo no hizo nada, lo declaramos culpable, 5 años de prisión, él es presidente, tiene inmunidad, lo vamos a dejar libre, pero ahí está la sentencia simbólica. Ahí existe competencia en la corte cuando ya hubo una condena, hablamos del principio de cosa juzgada. Entonces, ¿qué crees, Silvia? ¿Ratificas que sí podría? Sí, sí podría. Ok, gracias, Silvia. ¿Alguien más? Bueno, ya van 2 sí y un no. Ah, ¿Qué piensa, Charo? pero es que dicen sí, pues obviamente, o sea, si uno se guía por de que pues es que debiese, ¿no? Pero no dicen por qué, pues, o sea, solo dicen pues sí, pero tipo, ¿qué argumento están dando? ¿Que no se juzgó bien? Pues es que Pues eso mira, ya fue juzgado, pues. ok, bien. Entonces, no sé, Silvia, ¿abriste el micrófono? ¿Quieres mencionar algo más? Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa es Silvia. que, bueno, ya por ley dicen que por la cosa juzgada no te pueden volver a juzgar. Por los mismos hechos a lo mejor no, pero por hechos nuevos y diferentes, sí. Obvio que te pueden volver a juzgar. Ok, gracias, Silvia. ¿Alguien más? Bueno, ando sí, un no. ¿Alguien más quiere mencionar? ¿Podría, no podría la corte? ¿No? Pues bueno, vamos a mostrar qué dice la corte, porque como hemos dicho, los principios es que no hay interpretaciones ambiguas o no hay interpretaciones analógicas, existe una interpretación estricta. Dice, vamos a leer el último párrafo. Cuando no hubiere sido instruido en forma independiente o imparcial de conformidad con las debidas garantías procesales reconocidas por el derecho internacional, o lo hubiere sido de alguna manera que en las circunstancias del caso fuera incompatible con la intención de someter a las personas a acciones de la justicia. Aquí es cuando, aunque hubiera cosa juzgada, sí hay competencia de la Corte. ¿Listo? Entonces, Char, en el caso del presidente de Suiza, ¿sí? Sí tendría competencia la Corte, porque a pesar de que hubo cosa juzgada, digamos, tu argumento está bien, ¿cierto? Porque, bueno, sí hubo un juicio, hubo una condena simbólica final, pero para el caso de la Corte, si existen elementos probatorios para demostrar que el juicio o el proceso no fue independiente o imparcial, incluso si no existieron garantías, porque digamos, yo le puse el ejemplo de un presidente, ¿cierto? Pero yo les quería contar, no sé si ustedes han visto la película Hotel Ruanda, perdón que les haga esta, pero es muy interesante porque es un caso de la vida real. Hotel Ruanda es una película de un señor administrador de un hotel en Ruanda que cuando comenzó el genocidio, los invito a verla, es buenísima. Cuando comenzó, cuando comenzó el genocidio de Ruanda, este señor refugió a cientos de personas en el hotel que él administraba. Valiéndose un poco de sus buenas influencias y de su plata, pagaba a militares para que no fueran al hotel, ¿sí? Cuando terminó la guerra de Ruanda, el personaje pues terminó siendo un opositor del gobierno porque no era un aliado del gobierno. Um, este hombre huye a Europa y luego huye a Texas, Estados Unidos, es refugiado en Estados Unidos, pero en años recientes fue a Ruanda, iba a otro país y en el avión le hicieron una trampa, parece película, es de verdad, es cierto. El avión aterriza en Ruanda y él es tomado preso y enjuiciado, ¿sí? Lo que, digamos, aquí pasaría, ¿sí? ¿Y por qué es enjuiciado en Ruanda? Porque Ruanda dice que él ha cometido delitos internacionales porque financió un grupo terrorista que atacó a Ruanda y que por lo tanto él es un crimen, ha cometido crímenes internacionales. Aquí en este caso, la Corte Penal Internacional podría haber ingresado, ¿cierto? Porque no existía garantías procesales para esta persona. No obstante, bueno, el caso de este señor se solucionó porque la cooperación internacional, los países intervinieron, hicieron presión y lo liberaron. Pero si hubiese llegado a conocimiento de la Corte, ¿sí? Pudo haber mediado ese tipo de digamos, de competencia de la Corte al no existir las debidas garantías procesales,
¿cierto? Pero ahí la cosa juzgada, ¿sí? Aunque hubo una condena, la corte puede tener conocimiento. Sí, Ignacio, es una muy buena película, yo se la recomiendo. Tiene un mucho contexto histórico y, como les digo, el señor que era el administrador, el de la película, este señor sigue siendo perseguido, tiene muchas dificultades. En esa película hay un militar que ayuda al administrador. Este militar, en la vida real, es un militar estadounidense, canadiense, perdón, y él fue quien advirtió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que iba a ocurrir una situación grave en Ruanda. Se pudo haber previsto y se pudo haber hecho alguna acción para mitigarlo. Entonces, aquí, frente a lo que es la cosa juzgada, aplica entonces el principio internacional que todos, el principio que conocemos la mayoría de nosotros en nuestras legislaciones nacionales, y es que toda persona que ha sido juzgada o condenada, incluso absuelta por una corte, no será de conocimiento de la corte. No obstante, la excepción es que si existen, digamos, elementos probatorios para demostrar que no había independencia, imparcialidad, garantías procesales, o que todo lo que se hizo fuera incompatible con las intenciones de poder procesar a esta persona, como por ejemplo el presidente de Suiza, allí tendría competencia la Corte, podría entrar a procesar. Y ese es el pan de cada día con presidentes dictatoriales, impuestos, democracias fallidas, inventadas, y que son tribunales ad hoc impuestos por un presidente para salvaguardar sus propias estructuras internas. Entonces, digamos, aunque parezca que esto no, digamos, no pasaría en la vida real, solamente pasaría con el presidente de Suiza que yo me acabé de inventar, sí ocurre en la realidad bastante. Por eso la Corte los revisa constantemente, ¿sí? No sé si ustedes tengan hasta este momento alguna pregunta, alguna inquietud, quieran ampliar un poquito más la información que he dado, porque he estado dando como muchos brochazos así un poco rápido, con el fin de poder avanzar. Entonces, no sé si quieran preguntar algo, ampliar algo, profundizar algo, quieran poner un ejemplo, poner un caso y lo podamos mencionar. Yo sí. Eh, bueno, pues ya que sé esa excepción, pues sí, tiene sentido, ¿no? Que una vez que se demuestre que fue imparcial o hubo ahí un tipo de corrupción. Ah, Sí. otra cosa, ¿qué tanta es la fuerza de o sea, coerción de la corte? Por ejemplo, en el caso este de Vladimir Putin, ¿qué tan certero o cómo explicarlo? ¿Qué tan fuerte pues es eso? Me imagino que Rusia pues obviamente no, no está dentro de los países, ¿no? Que la corte pues tiene jurisdicción. Por ejemplo, en ese sentido, ¿qué tan, digamos, poderoso o fuerte es la corte para iniciar un juicio en contra de Vladimir Putin en específico, ¿no? Sí, yo creo que es como cuando inician un proceso penal ah, en tu país contra alguien que ha cometido, por ejemplo, un homicidio y está fugado a un país que no tiene un acuerdo de extradición con México. Por ejemplo, México no tiene un acuerdo, es un ejemplo, un acuerdo de extradición con Cuba y yo cometo un homicidio, inician y me voy a Cuba. Ninguna. No, no existe la posibilidad de que México logre que el señor que está en Cuba sea extraditado para que cumpla su condena o se presente y comparezca ante el proceso. Es igualito. La Corte Penal Internacional no tiene un ejército o una policía. Y ya lo veremos más adelante, tiene una cárcel en La Haya, ¿cierto? Donde las personas pagan allí la prisión, pero no tiene una policía judicial que pueda cumplir sus órdenes. ¿De quién depende? Depende de los estados que hacen parte. Todos los estados de los estados partes de la Corte están obligados, ¿sí?, a coayudar a la Corte. Entonces, si la Corte emite una orden de arresto contra Vladimir Putin, se emite ante la Interpol una circular roja, ¿sí?, que queda muy bonita,
pero Vladimir Putin no sale de Rusia y dice, lo lamento, y puedo ir a China, que China tampoco hace parte de los acuerdos, entonces me muevo entre China y Rusia, y pues la única forma sería que llegue a Francia, porque ni siquiera a Estados Unidos. Si puedo ir a Estados Unidos, Putin puede ir a Estados Unidos sin ningún problema, porque no existe una obligación, incluso Estados Unidos ha dicho, lo lamento, yo no tengo ninguna obligación legal con esta corte. Pero es por eso mismo, es porque saben que siendo potencias han cometido demasiadas, digamos, han cometido algunas acciones que pueden ser investigadas por la Corte y que hay algunas responsabilidades que tienen allí. Entonces, hay una orden de captura contra Vladimir Putin, pero siendo sincero, pues es una izada a la bandera porque si él no sale de Rusia, no va a pasar. Ahora, si saliera de Rusia y Vladimir Putin llega, por ejemplo, a México, no sé qué tanto diplomáticamente sería para López Obrador capturar a Vladimir Putin y que después tenga una guerra mundial con Rusia. Entonces es como, es una superpotencia armamentista, ¿sí? Y qué tanto yo me voy a medirle a capturar a Vladimir Putin, ¿sí? No puedo con los carteles, mucho menos con Rusia. Igual pasaría con Colombia, tiene un conflicto interno y no se va a medir a tener un conflicto internacional si no ha podido resolver su propio problema interno. Es como una izada a la bandera, ¿sí? Es como, bien, felicitaciones, pero ¿qué sí tiene esa orden de captura contra Vladimir Putin? Tiene una, y pues es un poco romántico, ¿no? Pero es muy simbólico, es demasiado simbólico para la comunidad internacional, en términos de quitarle legitimidad, ¿sí? A Vladimir Putin. Es un poco más de eso, es como, ¿cómo me puedes hablar de paz cuando tú eres procesado ante la Corte Penal Internacional por la Comisión de Crímenes de Guerra? Y es como, no tienes la capacidad, no tienes la legitimidad para hablar de paz, no tienes la capacidad para hablar de decirle a Estados Unidos que es un invasor, un poco de eso, pero hace parte más de esas discusiones globales, ¿sí? Que están en la discusión y quitarle legitimidad. Es como cuando la Academia del Nobel da premios de paz, Nobel de paz a diestras y siniestras, a gente que no se la merece. Es más, aquí en Colombia le dieron un Nobel de Paz a un presidente por hacer un acuerdo de paz que nadie quiso. Y es como, ¿por qué le dan un premio Nobel de Paz a alguien que nadie quiere? Entonces es como, lo que hizo la academia es darle legitimidad al acuerdo de paz, ¿sí? Es decirle, mire, como comunidad internacional, estamos de acuerdo que hagan un acuerdo de paz. Nada más. Lo mismo pasa. Ahora, si llegase en el futuro a capturar a Vladimir Putin, yo quiero ver qué va a pasar. Eso tendría unas implicaciones en la geopolítica enormes, ¿sí? Creo que habría que ver. No creo que vaya a pasar, estoy 100% que no va a pasar, pero veremos, ¿sí? Gracias, Sharon, por la pregunta. No sé si tengas otra. Listo, colegas, aprovechemos estos 10 minuticos. No sé si quieran hacer alguna pregunta adicional. Ah, yo una pregunta, pero más informativa. ¿Cuál es el caso más grande de la corte que ha llevado o que ha sentenciado? Pues, digamos, sentenciados hay muy pocos, pequeñitos, de África. Es muy triste porque la corte es muy lenta. Es Mm, demasiado lenta, es supremamente demorada, pero tiene muchas causas de por qué es tan lenta. Una de ellas tiene que ver con ah, la poca capacidad. Es decir, si por ejemplo el equipo de investigador de la fiscalía quiere investigar un caso en Gaza, tiene que trasladar desde La Haya, en Países Bajos, hasta Gaza, todo un equipo investigador. Si eso es complejo en nuestros países, donde movilizar a la fiscalía de Ciudad de México para investigar un caso en una colonia implica un presupuesto y un gasto y una movilización y unos recursos, imagina lo que implica mover un equipo investigador de un país a otro en medio de un conflicto armado, ¿sí? Tiene sí. unas connotaciones supremamente grandes, incluso implicaciones políticas, militares. Entonces, no es tan fácil, no son tan rápidas los procesos de la Corte, son muy demoradas, son de mucho tiempo. En este momento, digamos, los dos procesos que tienen más importantes la Corte, que son como los que la comunidad está así pendiente de qué pasa, son los de Israel contra Gaza y lo que tiene que ver con Ucrania, el Ujú. conflicto en Ucrania, ¿sí? Son como las situaciones que están ahorita más novedosas y de más alto impacto. Por eso mismo, ¿qué va a pasar?
al final con Rusia y los relaciones con Rusia, qué va a pasar con Israel, qué va a pasar en Gaza, si al final eso tiene algún tipo de movida. Lo seguramente va a pasar mucho tiempo y no va a haber todavía condenados. Y por ejemplo, el hecho de que Vladimir Putin tenga una orden de pues arresto. No implica nada a nivel internacional con otros países, por ejemplo, que México siga teniendo mm, pues relaciones comerciales o sea, no afecta nada eso, ya que México es pues un país neutro. Nuevamente tiene que ver con la geopolítica, tiene que ver con el poder de Rusia. Europa completamente bloqueó a Rusia y dijo, digamos que todavía no había ocurrido, pero dijo, usted está cometiendo delitos de lesa humanidad, usted está cometiendo crímenes de guerra, usted está bloqueado comercialmente en Europa. ¿Qué hizo Vladimir Putin? Le quitó el gas a Europa y Ujú. duraron jodidos y están jodidos por el gas de Rusia. Le dijo, ok, pero yo soy una superpotencia con mucha plata y con muchos recursos que dependen ustedes de mí. Entonces, Sí, si me ustedes me acuerdo. bloquean comercialmente, yo les quito a ustedes el gas. Y eso Mm. generó un costo que incluso para nosotros, porque para que no crean, a Latinoamérica la guerra de Ucrania y de Rusia le ha implicado un costo elevado en muchas cosas, como por ejemplo la gasolina, como por ejemplo el gas, el petróleo, todo absolutamente costoso. Y la gente dice, pero ¿cómo me afecta a mí? No te afecta demasiado la guerra de Ucrania. Ucrania, por ejemplo, es el mayor exportador de agroinsumos en el mundo. Esta guerra ha impedido los agroinsumos en Latinoamérica, están súper elevados con ocasión del conflicto en Rusia y Ucrania. Entonces, sí puede existir como decir, ahora, es lo que te digo, ¿qué tantos acuerdos comerciales tiene México con Rusia? ¿Y qué tanto se quiere Poner de exponer México enemigo. a perder relaciones diplomáticas con Rusia? Entonces, ahí juega un poco eso. Si Europa, que es un monstruo, se ve afectado por el relacionamiento con Rusia, cualquier otro país pequeño no lo va a querer hacer, ¿sí? Va a querer limitar. Y lo mismo pasa con Israel. Israel no es una potencia, pero es un país muy rico, con muchísimas cosas que da al mundo, sobre todo militarmente. Entrar en conflicto con Israel de forma diplomática es perder un montón de cosas con Israel. Israel provee armas, helicópteros, inteligencia militar en el mundo. Entonces, por ejemplo, este año Colombia tuvo unos problemas diplomáticos con Israel porque la postura de Colombia es que Israel digamos, el presidente es un violador, una persona que ha cometido crímenes internacionales. Israel ha dicho como, ok, pero entonces yo iba a suministrar unos artefactos militares y lo lamento, ya no. Y eso afecta finalmente al país porque ¿dónde los consigo? ¿Sí? No es como que yo voy a la tienda, bueno, en Estados Unidos vas a la tienda y compras armas, pero no a nivel militar. Entonces sí tiene que ver con eso, los países tienen que ver con la geopolítica, se cuidan mucho, ¿sí? Por eso la discusión de una Corte Penal Internacional, ¿sí? Por eso la discusión de tener o no una Corte Penal Internacional. Entonces los países se cuidan mucho de entrar o no en disputas diplomáticas y en verse si el país como Estados Unidos, no sé si cuando salga de Afganistán y ordenen poner preso a Bush, vamos a Sí. querer todos bloquear a Estados Unidos, como no, vamos a hacer todo un cerco diplomático contra Estados Unidos. Y Estados Unidos, como lo lamento, pero, o sea, no les voy a proveer nada de lo que les doy con los 50.000 tratados internacionales que tenemos con todo el mundo. Y ahí todos vamos a decir, no, lo lamento, Estados Unidos. Entonces sí es un poco muy complicado el poder que tienen estas superpotencias. Ok. Y en ese caso, por ejemplo, el ejemplo ese que acaba de poner, serían varios expresidentes, ¿no? Porque la guerra continuó durante varios sexenios. Sí, ahí entraría Clinton, Bush, entraría... Obama. eh, sí, digamos que Obama se salió. Term- Digamos, estuvo como retirando y Y, hasta que no llegó Biden y dijo, nos y ya. fuimos, ¿cierto? Ujú. Pero incluso una cosa que decían de Obama es que quería salir de muchos lugares, hizo desarmes nucleares, pero sí, evidentemente la Corte encuentra que Obama tomó decisiones en la guerra en Afganistán y esas decisiones de Obama generaron crímenes de guerra, también sería Obama. Sería una cosa un mundial, Obama con una orden de arresto. Pero yo creo que faltan muchos años, ¿no? Demasiados. Eso no lo veremos ahorita. Cuando lo vean se acordarán de mí y le dirán a Camilo que me escriba.
diga, doctor, vamos a ver qué va a pasar. ¿Listo, Sharon? Sí. Bueno, Gracias. colegas, quedan 5 minutos. No sé si tengan alguna pregunta, quieran aprovechar para preguntar. Bueno, creo que no. Yo les voy a dar entonces por terminada la clase hoy. Ya nos veremos el otro martes. El otro martes vamos a empezar entonces ya a ver un poco lo que es la estructura de la Corte Penal Internacional. Hay algunas preguntas que me han hecho que les he dejado ahí como sueltas, pero ya vamos a ver un poco más la estructura de la Corte. ¿Listo? Nada, que descansen, que tengan una buena noche y nos vemos el otro martes. Hasta luego. El martes, bye. Hasta luego, gracias.